Bueno, ahora arrancamos con el podcast de estudio de ingeniería. Hoy vamos a ver puestas a tierras especiales, específicamente tensión de paso y de contacto. Entonces, primero, vamos a definir qué es la tensión de paso y de contacto de forma simple y sencilla. ¿La idea cuál es? Pensar en dónde se aplica. Cuando hablamos de tensión de paso y de contacto, estamos hablando de que la tensión de contacto es la que más comúnmente conocemos nosotros y es la que en realidad cuando vemos puesta a tierra es la que nos interesa. Porque, por ejemplo, si yo tengo un tomacorriente acá, o tengo un lavarropa, o tengo una heladera, cuando yo tengo que hacer las mediciones de puesta a tierra, estoy viendo, supongamos, la puesta a tierra o el R loop acá, o estoy viendo una puesta a tierra en este lugar, o una continuidad entre dos equipos, yo en realidad estoy siempre, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. La resistencia en este caso es la del cuerpo humano, por lo tanto es una constante. Entonces, siempre en realidad estoy midiendo esta resistencia del conductor, de ahí, esta resistencia de la puesta a tierra acá, por ejemplo, en este caso, a una corriente determinada para asegurar que esta tensión sea menor a 24 volts, básicamente. Esto es lo mismo, nada más que en media tensión, la tensión de paso y de contacto se necesita medir de forma mucho más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un transformador y tengo mi media tensión acá, supongamos que acá tengo media tensión en 13,2 kilovolts, si esto se pone a tierra, hay una falla a tierra, quiere decir que acá van a estar circulando, o sea, por la parte de las carcasas del transformador, van a estar circulando esa corriente, que es asimilable a lo que pasa con una descarga atmosférica. Entonces, esta es, en teoría, si hay una malla abajo del transformador o hay jabalí, se va a dispersar de forma distinta. En este caso acá, supongamos que tenemos una descarga sobre la jabalina de neutro del transformador, supongamos. A nosotros no nos importa esto, sí, vamos a tomarla lo más desfavorable. Lo que la teoría nos dice es que acá tenemos en esa dispersión una tensión aplicada que es la tensión de la falla. Esa tensión de la falla se va a atenuar en la Tierra a medida como una forma de cono. En realidad sería, si fuese en 3D esto, sería como un cono así. Pero se descarga como la forma de un cono. Entonces, a una determinada cantidad de metros, ya directamente la tensión se hace cero, se logró dispersar. Por eso yo tengo un CCM lejos, o cae un rayo lejos, yo no voy a tener ningún problema. Ahora, si tengo un CCM con falla o cae un rayo cerca mío, no hace falta que me impacte el rayo, no hace falta que esta falla esté yo tocando, podría electrocutarme igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos en estos lugares, porque aparte no podés poner disyuntor, nada, tenemos que asegurarnos que tanto la tensión de paso, que como su nombre lo indica es qué tensión se genera entre el defecto o el lugar donde está el transformador que con su defecto a tierra y mi tierra. En este caso se tomará el punto más alejado que es el más desfavorable. Entre estos dos puntos se genera un potencial. ¿Por qué? Porque en este punto, el punto A, tiene un potencial elevado, de 0, supongamos, a 10, en determinada tensión, y este potencial es de 0, supongamos, a 3. Entonces, el potencial que yo tengo entre este punto y este punto va a ser de 7. Y recuerden que siempre que tengo un potencial, esto es como si fuese un agua, un tanque de agua conectado. Más potencial tengo, o sea, más diferencia entre los dos tanques de agua, más corriente va a fluir. Si, esa es la famosa, si yo tengo dos equipos acá conectados y yo me aseguro la continuidad, que veíamos acá, supongamos que hay continuidad entre estos dos, quiere decir que si hay un defecto de tierra, los dos se van a mover a un mismo potencial. Es el mismo concepto, si se mueven los dos al mismo potencial, no hay electrocución. Este es el famoso caso de que si yo acá tengo, por ejemplo, un potencial elevado, ¿sí? Un potencial elevado, y no está conectado a tierra, se va a generar una diferencia de potencial peligrosa. Esto es lo mismo. Entonces, esta diferencia de potencial es el U subsec o tensión de contacto, que es lo que tenemos que medir. Entonces, mejor es la dispersión
más chiquita la tensión de contacto y podemos asegurar que ante un efecto de media tensión, la tensión de contacto sea 0, 1, 2 o menos de 24. Por su parte, tenemos la tensión de paso, que es cuando yo estoy más alejado de la falla o del lugar de la falla, pero igualmente, como mis piernas están separadas una determinada distancia, nosotros la prueba se hace con 1 metro. Entre este punto voy a tener un potencial, por ejemplo, acá, voy a tener un potencial de, supongo que acá tengo un potencial de 1 y acá tengo un potencial de 2. Entonces, supongo que acá tengo un potencial de 1 y acá tengo un potencial de 2. Entonces, la diferencia es 1, es una diferencia que voy a tener entre mis dos piernas. ¿Qué quiere decir? Que acá puede haber una circulación de corriente. Es como tener dos tanques de agua y uno se elevó. No tanto como este, pero se elevó. Lo tengo acá. Entonces va a haber una circulación de corriente. ¿Por dónde va a haber una circulación de corriente? Vamos a poner otro color. Obviamente, la circulación de corriente acá va a ser acá y acá va a ser por acá. Siempre es menor, pero podría llegar a ser peligrosa igual. Bueno, esto es lo que es tensión de paso y de contacto. Entonces, si yo mejoro, supongamos, mi dispersión y le pongo una malla, capaz que esto termina siendo, por ejemplo, en vez de esta curva así, podría ser una curva más tirando a, vamos a poner un negrito acá, por ejemplo, capaz que la dispersión termina siendo así. Ahora vemos un caso práctico. Bien, ahora vamos a casito práctico. Supongamos que tenemos acá en una línea de media tensión, puede ser, o en un transformador de lo mismo, tenemos una duración de, supongamos que cae un rayo, que lo vamos a ver después con la descarga atmosférica, pero vamos a este caso. Si yo tengo, por ejemplo, mi transformador y tengo una buena puesta a tierra, entonces fíjense que acá mi potencial va a ser chiquitito y mi potencial entre piernas va a ser chiquitito. Ahora, si por ejemplo no tengo esa puesta a tierra bien y no hay una dispersión correcta, va a ser la forma de actuación de la descarga va a ser así. Entonces, entre mi punto de transformador y mi descarga de la jabina del otro lado, hay toda esta tensión. Por lo tanto, me electrocuto. Y la tensión de paso en este caso, bueno, lo mismo. Habría que medirle. Ese es el concepto. Pero fíjense que si yo un transformador tiene 10 jabalinas, probablemente alrededor, o sea, seguro, y si tiene una sola o se quedó conectada una sola, sería un problema. En el caso de la descarga de atmosférica sería el mismo caso. Puede ser el impacto de un rayo, que sería esta línea azul, o puede ser un fallo de la media tensión, que es esta línea roja. Eso es otra normativa de cuánto tiene que durar un fallo y demás que no nos interesa. Eso es lo que es tensión de paso de contacto y ahora nos vamos solamente, queda algo que es cómo lo medimos. Bueno, y esto también es muy sencillo, porque cómo lo medimos es, acá, ahí está, cómo lo medimos sería, la tensión de paso y de contacto se mide exactamente de la misma manera. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, con el equipo nuevo que tenemos nosotros, acá, este equipito acá, para que no se confunda, acá está lo que es el medidor de amperímetro, voltímetro y un generador, pero el equipo nuevo lo que hace es, se conecta una de los extremos, acá el equipo tiene 4 salidas. Una salida, 2 salidas, 3 salidas y 4 salidas. ¿Por qué? Porque en realidad el equipo lo que hace es, entre estas dos salidas inyecta y después cuando conectamos estas dos, lo que hace es medir. Por ejemplo, si usamos el mismo equipo con el método de caída de tensión, tendríamos 1, 2, 3, 4. Uniríamos estos dos a la tierra que queremos medir. Está el más alejado y está el más alejado. Como nosotros acá usamos la medición, el equipo que mide de forma accesoria, usamos solamente estos dos, acá donde queremos medir, que sería este acá, y acá en el lugar más alejado, a 5 veces la malla de este lugar acá. Lo ponemos lejos. Entonces usamos solamente la inyección. Y acá le inyectamos una corriente, que sería por acá, iría circulando por acá. Vamos a hacer otro color.
para que se entienda. Entonces, circula por acá esa inyección. Y con el otro equipito lo único que hacemos es medir entre el punto que estamos inyectando, el punto de contacto, y el pie. Esa es la tensión de paso. Lo que hacemos nosotros básicamente es, como acá, si fuese esto, eh, vamos a borrar acá. Ahí está, ¿no? Como que entre el punto de contacto hasta entre el punto de contacto, pues este el lugar, ¿no? Es como que yo ponga inyecte entre el punto de contacto y un lugar alejado 5 veces, inyecto esa corriente. Y con el otro equipito, lo que hago es, en este caso acá, medir entre este punto y este punto, mido qué hay. Mido la tensión de paso. Y la de contacto es exactamente al revés, igual, pero con la única diferencia que yo inyecto lo mismo, nada más que voy a medir entre las placas de tierra. Y chau. Es exactamente lo mismo. Si yo quisiera medir, por ejemplo, la resistencia de tierra acá, hago lo mismo que el mismo equipito, nada más que en vez de usar el equipo auxiliar, que mide tensión de paso y de contacto, conecto, conecto estas dos, la medición del equipo, entre este punto y una jabalina acá. Y simple. Bien. Y por último, lo único que tenemos que tener claro también es que podríamos también medir el potencial. Vieron que nosotros decimos, bueno, teníamos esta jabalina con descarga y había como una especie de cono. Bueno, cada potencial, esa forma de cono la podríamos medir. Y hacemos lo mismo con el equipo, nada más que vamos a usar de los 4 que tiene, usaríamos 3. Usaríamos este en lugar del trafo, de la malla de puesta a tierra, este en el punto más alejado, y este acá lo iríamos corriendo. Mediríamos acá, medimos acá, medimos acá, y vamos tomando cuáles son esas tensiones. El equipo internamente lo que tiene es, entre estos dos puntos, esto acá es un generador, que es el que genera esa corriente. Y entre estos dos puntos un voltímetro, que es el que va a medir esa tensión. Repasando, y como conclusión, entonces, la tensión de paso es la que se crea entre cuando hay una descarga, por ejemplo, en media tensión, entre el lugar que toco, el transformador que toco, y mi pie, que es generalmente elevada, se mide inyectando entre este punto, supongamos el transformador, y un lugar de 5 veces la malla, un lugar alejado, llamémosle, se inyecta ahí y con el medidor se mide entre este punto y este punto. Medimos a ver qué tensión hay. Y la tensión de paso se sigue inyectando exactamente en el mismo lugar, entre el lugar de defecto y el lugar más alejado, seguimos inyectando ahí, pero en vez de medir la tensión que hay entre este punto y este punto, medimos la tensión que hay entre este punto y otro punto. Y nos da tensión de paso. Alternativamente, para medir esta forma de dispersión, lo mismo, nada más que usamos otra pica auxiliar para ir midiendo en cada lugar. Como si simulamos una tensión de contacto cada vez un poquito más lejos. Bien, y acá lo que tenemos también en la medición como tenemos la medición del transformador, que en este caso, supongamos sería, para hacerlo igual, cuando tenemos un transformador también deberíamos medir como medimos usualmente. Estamos. En este caso, en este transformador también deberíamos medir la resistencia, o sea, la resistencia que tiene la malla o el transformador. Y en ese caso se usa el equipo completo, además que ahí se usan las cuatro salidas. Si lo vemos acá, usaríamos, en este caso, estas 4 salidas. Internamente siempre el equipo
tiene la parte de generador y medidor de corriente, es un amperímetro, porque te inyecta una corriente, una tensión, y la mide, qué corriente hay, y esto lo que hace es medir tensión. Entonces, vamos a conectar al trafo estos dos, como se hace usualmente. El H el más alejado medimos la jabalina auxiliar más alejada y la jabalina auxiliar del medio. Entonces medimos la resistencia que hay de puesta a tierra acá. Ahora después, para hacer la parte de tensión de paso y de contacto es lo mismo, nada más que no se puede usar el voltímetro interno, entonces se usa el otro accesorio. Para hacerlo más gráfico sería así. Este lo usaríamos solamente como generador, o sea, mediríamos el amperaje que generaríamos, usaríamos solamente, o sea, la salida y esta salida. Y la medición, el voltímetro lo usaríamos con el equipo auxiliar, el equipo. Estaríamos midiendo entre este punto y este punto. O en el caso de tensión de paso, entre este punto y este punto. Pero esa sería la forma de medir. Básicamente es como sacarle internamente el voltímetro y llevarlo al lugar. Así que, bien, gracias.